que se les adelanta a la fiscal general y convoca al presidente para mañana, si no me equivoco. Una reunión a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana en la sede del Ministerio Público. Todo esto ha aterrizado en una pista en la que ya hay sugerencias de que haya un acercamiento, de que haya un diálogo entre ambas partes, y hay otra corriente que dice que no, que el diálogo no es posible y que en general habrá que ir lidiando con la situación. De cualquier modo, tenemos ya a dos invitados con nosotros por la vía telefónica. Así es, se trata de Renzo Rosal. Él es politólogo y también consultor en procesos de análisis político, incidencia y manejo de riesgos. Y también está con nosotros Claudia Villagrán, analista política independiente, que fue miembro del equipo fundador de Intrapaz. Ambos, gracias por estar acá. Vamos con la licenciada Villagrán. Licenciada, la nota de ayer fue esto que ya describimos. El Ministerio Público se le adelanta al Ejecutivo. ¿Esto cómo hay que leerlo en el contexto en el que estamos? Buenos días. Gracias, buenos días a ambos. Buenos días, Renzo. Bueno, yo creo que hay que leerlo como un juego de estrategia, ¿verdad? Es decir, del lado de la presidencia, pues evidentemente el proceso de buscar mecanismos a través de los cuales puedan lograr la renuncia de la fiscal general o, por el otro lado, algún tipo de, voy a llamar cese al fuego, en el sentido de bajarle un poco el volumen al nivel de agresividad y de acoso casi que han sentido desde el lado de la fiscalía. Pues es evidente, ¿no? Hay mucho interés por parte del presidente en poder tener un poco, una cuota de control sobre las acciones que se implementan desde el Ministerio Público. Pero por el lado de la Fiscalía, yo es que no veo el mismo nivel de interés. Por el contrario, yo creo que para la Fiscalía esto es simple y sencillamente una jugada más dentro de una estrategia de permanente desgaste y de permanente acoso hacia la presidencia y hacia todo aquel que de alguna manera se vea vinculado, ya sea como funcionario público, como activista del partido o como miembro de la legislatura. Entonces, me parece que están jugando en dos carriles que van en paralelo y que tienen bastante dificultad para encontrarse en algún momento en alguna estación. Licenciado Rosal, ¿qué cree usted que debería de pasar mañana? ¿Tendría que ir el presidente Arévalo a esta invitación que le gira la fiscal general? Buenos días. Bueno, muy buenos días. Un especial saludo en cabina a los radioyentes y a Claudia Villagrán. Espero que me puedan escuchar bien. Perfectamente. Muy bien. Perfecto, qué bueno. Bueno, yo creo que la reunión entre el presidente de la República y la fiscal general son necesarios que se lleven a cabo, indistintamente de quién le ganó la partida en términos de dónde salió la nota inicial del asunto. Creo que la reunión debe de realizarse. Ponernos en este momento, por ejemplo, en una suerte de pulso de decir, yo ahí no me reúno, yo me reúno mejor en tal lugar, yo creo que eso es un asunto, me parece, no tan trascendente como para la necesidad urgente de que ambos se puedan sentar en la mesa y por lo menos contribuir especialmente del Ministerio Público, a que cese o por lo menos disminuya el hostigamiento. Está claro que la fiscal está metida en lo que yo le denominaría como una versión 2.0 de las cruzadas. Ella cree que tiene un mensaje divino y que por lo tanto debe de seguir en esa persecución. El que cese, el que disminuya la intensidad, ya creo yo que sería un logro. Por supuesto que lograr su salida y demás, eso hoy por hoy está lejos de que pueda ocurrir, pero yo creo que el que la fiscal general se centre en mucho de lo que debe de hacer esa dependencia, la persecución, la investigación de la corrupción y demás, es indispensable, y yo creo que serían parte de los temas de agenda. Paso con la licenciada Claudia Villagrán. Hay líderes que han opinado acerca de la necesidad de este diálogo, pero posiblemente, y digo posiblemente, viendo las redes sociales, habría mucha gente que no vería con buenos ojos esta reunión, lo vería como un signo de debilidad de parte del Ejecutivo. ¿Qué opina de eso, Claudia Villagrán? Sí, indudablemente creo yo que
a ver, hay un error de origen, creo yo, en el sentido de que quizá el presidente se adelantó o se anticipó a anunciar esa invitación a la fiscal general. En mi opinión debió de haberlo hecho habiendo ya mandado la invitación y no esperar tantas horas para concretar esa invitación. En fin, el hecho ya está dado y lo que aparenta frente a los ojos de la ciudadanía es que efectivamente la fiscal le gana la partida, o por lo menos hace una movida anticipándose a esa invitación. Entonces yo sí creo que ante el votante o ante el simpatizante de la presidencia, el que él acuda a la visita, y coincido con Renzo en el sentido de decir que es necesaria esa reunión y que ojalá esa reunión se diera realmente en un marco de respeto y sobre todo en el marco de la buena fe de ambas partes, ¿verdad? Pero creo que la ciudadanía, como lo vería si el presidente acude a la reunión en la sede del Ministerio Público, sería efectivamente como un signo de debilidad, algo de lo que se le ha venido señalando ya de semanas atrás, ¿no? Licenciada Villagrán, ya que usted está en esa respuesta, la interrumpo un momento para plantearle otro escenario que también ha surgido en redes sociales. El hecho de que el presidente Arevalo dijera, sí, llego solo, sin seguridad, y que la reunión sea pública, que esté en todos los medios. Una reacción así, ¿cómo cree usted que sería leída por la gente? Bueno, yo creo que si él consiguiera efectivamente que sea una reunión abierta, es decir, que pudiera haber algunas condiciones que él pudiera establecer de antemano, sería interesante ver que existe esa apertura, pero a mí me parece que eso, digamos, sí demostraría a la ciudadanía que hay una voluntad de parte de la presidencia, pero no sé, me cuesta verlo del lado del Ministerio Público como algo que aceptarían que sucediera, ¿verdad? Que sea una reunión abierta, que pueda haber efectivamente la participación de uno a uno, es decir, la fiscal sentada ella con el presidente y nadie más. Ojalá esa voluntad exista y ojalá esa buena fe exista, pero soy bastante escéptica en ese escenario, la verdad. Licenciada Rosal, ¿cómo explicar la lentitud del Ejecutivo para formular esa invitación? Bueno, es inexplicable, ¿verdad? Está clarísimo, y eso ya Claudia creo que lo mencionaba muy bien en la gestión pública. Cuando uno en este caso una conferencia de prensa anuncia algo, es porque lo hice, o en ese momento haciendo. Entonces no puede ser que una nota, que es una simple nota, no se haya enviado con la prontitud del caso, y que solo se anuncie y la fiscal general le coma el mandado. Eso es un asunto táctico, digamos, pero finalmente, u operativo, pero finalmente para efectos de la audiencia y para efectos de la percepción ciudadana pesa, ¿verdad? Porque también queda como otra evidencia más de la debilidad del Ejecutivo, que ni siquiera pudo hacerlo con la celeridad del caso, algo que es relativamente muy sencillo. Yo creo que aquí esto es un juego importante, porque la nota hay que verla también de mayor profundidad, es decir, más allá del envío es el contenido. El contenido de ambas misivas es diferente. Sí está presente el componente de yo le invito o la convoco o lo que etcétera, pero el tema es para qué. En el caso del Ejecutivo, el presidente lo que anunció es que la reunión sería para pedirle cuentas a la fiscal general, especialmente por la serie de denuncias de corrupción que todos los días incrementa la percha, digamos, de expedientes, y que la Fiscalía General hace de caso omiso, mientras que la fiscal lo que estaría citando o invitando al presidente es para otra cosa, digamos. Entonces creo que aquí sí estamos hablando de un teléfono descompuesto que no se va a, que tal como planteaba Claudia, no es un asunto menor, es decir, la visión de ambos sobre esta supuesta reunión es diferente, no estamos hablando en la misma línea. ¿Un teléfono descompuesto a propósito, licenciada Rosal? Sí, yo creo que sí, porque yo insisto, yo creo que yo no veo a la fiscal general
más allá de que al final de cuentas, por muchas presiones, la reunión se dé, pero no veo que esa reunión desde la visión, desde la agenda de ella, está metida en su metro cuadrado y no la veo ella dispuesta a ceder, pero ni un milímetro de ese metro cuadrado. Es decir, ella está en esa cacería, en eso que ya no le denominará así, por supuesto, pero yo le denomino de esa forma. Ella está en esa asunto de persecución y demás, que tiene que ver con el debilitamiento, el hostigamiento al Ejecutivo y a un conjunto de actores que estén más o menos alineados en la línea del oficialismo, y de ahí no se va a salir. Entonces ahí sí siento que el presidente de la República, ojalá, indistintamente de que la reunión sea mañana, pasado y donde sea, tenga estrategia y que tenga la suficiente, contundencia y la suficiente script para poder plantearle las cosas muy claramente y no solo sentarse, escucharle y al final de cuentas los dos salen como entraron o peor. Y eso sería absolutamente trágico para este país. Vamos con la licenciada Villagrán, siempre en el tema de esta invitación y de los tiempos. Licenciada Villagrán, ayer aquí en estos mismos micrófonos el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Santiago Palomo, hablaba de que esta invitación tenía que ser formulada de una manera cuidadosa para, según se pudo entender o colegir de sus palabras, no hubiera escapatoria para la fiscal de asistir y decir con un argumento legal o legalista, y yo llego pero me voy, o yo no llego. ¿Qué opina de eso? Bueno, yo creo que lo que están intentando, entiendo yo por lo menos, es evitar que se presente una situación similar a la que ocurrió a principio del gobierno, en el mes de enero, cuando la fiscal llegó, pero se salió a los 5 minutos de la reunión y después hizo una especie de jugada similar en donde invita al presidente, y recordaremos que a esa segunda reunión se presenta solamente el ministro de Gobernación. Creo que están tratando de evitar una cosa como esa. Y la segunda es que, sin duda alguna, tienen que ser muy cuidadosos. Hay razón para ser precavidos en la forma en que se escriba esa invitación, porque, de nuevo, es evidente que de parte de la Fiscalía se está buscando cualquier error, cualquier resbalón que pudiera haber para utilizarlo legalmente en contra de la presidencia. Entonces, tienen razón de ser precavidos, pero uno esperaría que con los meses que han pasado y con los distintos esfuerzos que se han hecho para buscar salidas a la problemática, ese fuera un tema que está más pulido y más afinado que lo que parece estar, ¿verdad? Que ya tuvieran los argumentos legales, que ya tuvieran las estrategias diseñadas y que tuvieran, pues, claros cuáles son las alternativas que se les presentan frente a una situación como la que... entonces, es realmente un error el que aún a estas alturas no se sepa exactamente cómo va a proceder el Ejecutivo frente a un ministerio que se muestra menos necesitado de una reunión y que invita al presidente a la reunión más como una reacción ante la amenaza lanzada por el presidente el fin de semana. Con los allanamientos en las propiedades del exministro de Comunicaciones Félix Alvarado, y por cierto, el secuestro, entre otros, de su computadora, de su celular y de sus pasaportes, la reacción que hay del Ejecutivo por la noche del domingo, lo que mencionó el presidente, la citación inicialmente, después invitación a la fiscal general, dijo que, por cierto, hay otro tema que no hemos incluido en el programa, que es el de no acatar órdenes ilegales, y lo que posteriormente ocurre, que la fiscal general invita al presidente a llegar a la sede del MP, esto para mañana a las 9 de la mañana. Con dos invitados lo estamos platicando. Sí, así es, estamos hablando tanto con el licenciado Renzo Rosal como con la licenciada Claudia Villagrán. Licenciado Rosal, el domingo el presidente hizo referencia a una solicitud que hace la CIDH y también el panel de expertos de evaluar la gestión del Ministerio Público. ¿Cómo debería de conformarse esta comisión y cómo entenderlo en este contexto?
Bueno, me parece que, digamos, esa mención que hace el presidente Arévalo, me parece que es correcta. El asunto es que me parece que está hablando, digamos, un poco en el aire, es decir, le está hablando en algo que no va a suceder, evidentemente, o veo absolutamente cero factibilidad de la que la fiscal general pueda aceptar que se lleve a cabo semejante cuestión de evaluar su gestión, ¿verdad? Entonces yo creo que esa mención, entonces, no, me parece que en general el contenido de cada uno de los puntos que expuso el presidente Arévalo no tienen el sustento político del caso. Pueden tener el sustento moral, pueden tener el sustento jurídico, sí, pero este es un tema estrictamente en la senda política, y me parece que de eso fue lo que se careció en la intención del presidente de la República en la noche del pasado domingo, incluyendo esto que se acaba de mencionar acá, es decir, hay N recomendaciones de N cantidad de comités, organismos internacionales que tienen que ver con el sistema de justicia y con el MP, pero evidentemente en este momento eso, digámoslo así, no está en la agenda porque no hay ningún interés de poder hacer una mínima modificación de esa línea de mención. Entonces nos vamos con un mensaje que termina siendo como el amor a la madre, ¿verdad? Es un mensaje muy declarativo que no contribuye a lo que se esperaba también del presidente, que fuera algo muchísimo más. Además, no hay que olvidarnos que lo que presiona y lo que condiciona mucho la mención de la intervención del presidente de la República fue un asunto que también es discutible, porque no tiene que ver necesariamente con el Ejecutivo, sino con el partido Semilla, con el movimiento Semilla, por el caso corrupción Semilla. Entonces ahí creo que hay un mensaje que no queda suficientemente claro en lo planteado por el presidente. Paso con la licenciada Villagrán. Licenciada, muchos esperaban que el presidente fuera más contundente. ¿Cómo pudo haber sido más contundente según usted? Bueno, yo creo que esa es la pregunta del millón. Yo creo que lo que podría haber hecho o dicho el presidente, a ver, tal vez voy a retroceder un poquito y decir que yo creo que el presidente quizá no debió de haber salido a dar declaraciones el día domingo, porque creo que es más una reacción justificada a lo que él estaba viendo que estaba sucediendo con el exministro de Comunicaciones. Creo que tiene más que ver con un hecho que evidentemente resulta muy ofensivo, muy molesto para el presidente, y se ve personalmente orillado a salir y decir algo, pero creo que, como hemos mencionado aquí, el mensaje que da es un mensaje que tiene luego poca posibilidad de materializarse en un resultado concreto. Entonces creo que no sé, es difícil imaginar cuál es la salida que tiene el presidente para precisamente resolver esta disputa entre él y la fiscal general, bueno, entre la estructura del Ejecutivo más bien y la fiscal general. Yo no creo que tenga muchas opciones, quizá el tema de continuar presionando o generando las alianzas en el legislativo para hacer la modificación del marco de la ley del organismo, perdón, del Ministerio Público. Quizá podría ser esa una forma de continuar abordando la problemática, pero resulta muy difícil por el marco de ley, por las normas vigentes, imaginar qué otra salida tiene el presidente que no sea romper el marco vigente, ¿verdad? Y eso no solo no es lo que creo yo que estaría apostándole el presidente a hacer, sino que tampoco creo que en las condiciones actuales en que nos encontramos sea la ruta correcta, aunque muchos desearían que el presidente hiciera algo como eso. Licenciado Rosal, ayer se lograron consensos para la ley de competencia. ¿Usted ve viable que en el Congreso se alcance el consenso para reformar la ley orgánica del Ministerio Público? No lo veo. Creo que son dos temas diferentes.
o podemos incluir otras leyes que el Congreso sí ha aprobado, pero se dan primero digamos, los elementos de viabilidad política son diferentes. Yo creo que aquí no hay condiciones para poder llevar a cabo las reformas que plantean a algunos diputados. Yo creo que hay que intentarlo, hay que intentarlo, pero pensando también, insisto, en que esto se trata de un juego político, un tablero político, y por lo tanto yo creo que lo que es clave es que hay que elevar el nivel de presión al Ministerio Público por el lado de la reforma a la ley orgánica del MP, que tomemos en cuenta que el Congreso de la República, si algo se caracteriza en general, es por lo inestable, por la absoluta incertidumbre que ahí priva. Entonces yo le puedo decir ahorita a ustedes que no, pero probablemente se aflojan unos tornillos en cosa de horas y probablemente pudieran haber ciertas ventanas de oportunidad. Entonces creo yo que no hay que quitar el dedo del renglón. Lo otro es que hay que seguir elevando la presión al MP para que conozcan los diversos casos que siguen no conociendo. Casi que habría que llevarle diariamente la percha de documentos que se acumulan cada 24 horas de todo lo que no está haciendo el MP. Ahí es donde creo que va adquiriendo una presión político y social también, que yo creo que en este momento la fiscal se siente relativamente cómoda y puede jugar a ese su asunto de quién le gana primero la carta y demás, porque no siente mayor presión encima. Entonces yo creo que ahí hay que incrementarle eso para ir creando los elementos. Yo creo que lo que tenemos por delante es lo que hemos denominado anteriormente como el escenario de la convivencia, que es una convivencia fea, que es una convivencia tensa, que es una convivencia puesta entre comillas, porque no es entre dos amigos, sino entre claramente con un altísimo nivel de tensión, pero eso no veo yo de momento, no veo elementos claros de carácter político que puedan dejarnos fuera de ese escenario de la convivencia. Por tanto, es un escenario de mucha inestabilidad, de permanentes ataques y demás, pero yo siento que de eso difícilmente nos va la circunstancia. No veo que nos podamos quitar, de quitarnos como sociedad, me refiero, porque este no es un asunto, creo que es fundamental quitar la idea, la narrativa de que este es un enfrentamiento entre dos personas, entre el presidente Arévalo y la fiscal María Consuelo Porras. Yo creo que este es un asunto de una trascendencia mayor, pero en cualquier caso el escenario de la convivencia no veo otro alterno. Escenario de convivencia, y si lo comparáramos, y si hiciéramos la analogía de que esto es una guerra, que es muy fácil de comprender esa analogía, aunque no sea exactamente eso, o a lo mejor lo es. Licenciada Villagrán, ¿qué argumentos o de qué instrumentos dispone el Ejecutivo para, digamos así, atacar al MP contra los que son muy obvios que tiene el MP para atacar al Ejecutivo? ¿Cómo ve eso? Yo creo que lo que tiene, por un lado, la presidencia es la elección de fiscal general que viene en el 2026. Parece lejos, pero el tiempo pasa rápido. Y yo creo que estaría, desde el Ejecutivo sería recomendable empezar a buscar, ¿verdad? Empezar a estructurar toda esa estrategia que va a ser necesaria, sin duda alguna, porque se va a enfrentar con muchos frentes y con muchos diversos actores con intereses ya creados en relación con ese puesto. Pero el peor de los escenarios para el presidente sería llegar al 2026 y tener entre las candidatas para reelegirla a ella, digamos, porque una comisión de postulación que no está convencida de que ella pudiera hacer o esté haciendo un papel peligroso para la institucionalidad del país, podría estar conformada una comisión de ese tipo, ¿no? Entonces creo que el presidente tendría que estar desde ahora pensando ya cómo mejorar la calidad de los candidatos, cómo asegurarse que dentro de los postulantes vayan a haber abogados realmente capaces, con una visión de país más que un interés personal o sectorial. Eso creo yo que es una ruta que el presidente tiene, y yo igual, como ya lo decía Renzo, seguir presionando desde diferentes sectores al Ministerio Público para de alguna manera hacerle una rajadura, digamos, a esa postura tan rígida que tiene el ministerio, donde creo yo que la percepción es que son intocables, inamovibles, y
y que digamos no hay razón por la cual ellos tengan que mostrar ningún tipo de disposición al diálogo, disposición al más importante aún, a la negociación de algunos principios. Entonces, la presión política tiene que continuar, la presión internacional tiene que continuar, y por supuesto tiene que empezarse a trabajar, como digo, esta estrategia para la próxima elección. Licenciado Rosal, ¿quién se está desgastando más con esta crisis? ¿El Ejecutivo, el Ministerio Público o el país? Bueno, creo que el país, ¿verdad? Pero como ese concepto de país es bastante, digamos, muy fluido, muy líquido, abstracto en gran medida, diríamos que en términos de sujetos políticos, el que hoy está teniendo mayor desgaste en este momento es el presidente de la República. Por eso mencionamos que la necesidad de reducir esa asimetría depende mucho de, uno, la habilidad del presidente del Ejecutivo para encarar esta reunión, y si no hay reunión, ¿cómo seguimos? Es decir, no podemos pensar que doblamos la página y lo del domingo ya pasó y ya estuvo, sino esto continúa. Y lo segundo es cómo le ponemos, reiteradamente lo hemos planteado, más presión al Ministerio Público y sacarlo de su espacio de comodidad por ahí. Bueno, en este momento son las 9:39, todavía nos queda un minuto. Su espacio de comodidad, eso es, así es como lo describe, la zona de confort, le dicen también algunos, el licenciado Rosal. Licenciado Rosal, ayer el secretario de Comunicación Social de la Presidencia en esta misma cabina decía que van 170 denuncias y que no pasa nada. ¿Esto cómo tendría que gestionarse para que la ciudadanía verdaderamente lo entienda, lo comprenda, lo asimile? Bueno, yo creo que es importante seguir ese tablero, ese número, pero ese número va a ir obviamente en incremento. Yo creo que en la medida que quienes estén demandando esto no solo sea el Ejecutivo o el vocero presidencial, sino que el número de los 170, digamos, y que mañana pueden ser 180, se maneje también desde la ciudadanía, desde las diferentes expresiones que le pusieron mucha presión precisamente en las jornadas de octubre del año pasado, que también el sector empresarial, de ese lote, digamos, de 170, seguramente hay un conjunto, hay varios que pudieran tener otros actores involucrados, el sector privado, las ONGs, la cooperación internacional y también muchísimo la ciudadanía. Entonces, es decir, decirle qué está pasando con estos casos y estos que están pendientes y que usted fiscal y ustedes MP no han dicho, pero no ha dicho nada al respecto. Creo que por ahí viene el asunto. Esto no tiene que ser solo una presión del Ejecutivo, porque lo contrario se va a seguir desgastando, sino tiene que convertirse en un activo social o en una dinámica social. Es eterna. Sí, por supuesto que aquí la tensión no termina. Con los allanamientos en las propiedades del exministro Félix Alvarado y la convocatoria a la prensa de la noche del domingo del presidente y la invitación girada por la fiscal general al mandatario para que llegue mañana al Ministerio Público. La verdad, aquí no toca la palabra a la licenciada Villagrán. Sí, licenciada Villagrán, vamos a escenarios en esta situación que hemos descrito como una guerra, un pulso, si lo quiere ver así. ¿Cómo ve usted el hecho o qué pasaría si, por ejemplo, tomando en cuenta que al exministro Alvarado le secuestraron sus pasaportes, y hay que decir que son dos, el guatemalteco y el británico? ¿Qué pasa si lo capturan? O sea, ¿en qué situación se vería el Ejecutivo? Sí, yo creo que esa sería una situación extrema en donde pues básicamente se repetiría una historia que ya la ha vivido el Partido Semilla y la ha vivido esta presidencia, por ejemplo, con el caso de Ligia Hernández, ¿verdad? En donde básicamente lo que hay es un esfuerzo por parte del Ministerio Público de forzar de alguna manera a personas que han estado cercanas al partido a admitir algunos delitos que hasta el momento pues claramente el ministerio no ha tenido la fuerza para presentar ya como un caso
¿verdad?, bien estructurado, bien armado. Yo creo que eso sí ya sería una declaratoria abierta de guerra, en donde al presidente prácticamente no le estarían dejando más alternativas que dar como le han llamado, un tomatón de mesa, ¿verdad? En donde tendría que recurrir quizá a tomar también medidas, corriéndose el riesgo de que estas puedan ser posteriormente interpretadas como medidas ilegales o frenadas por la Corte de Constitucionalidad u otros órganos del Estado. Entonces creo que una movida de ese tipo sí sería claramente una declaratoria abierta de guerra, en donde las armas a utilizar ya no son, ¿verdad?, por la vía de la diplomacia, del diálogo y de la conciliación, sino que ya tendría que plantearse ya un escenario completamente distinto, que podría incluso implicar rompimientos constitucionales o del ordenamiento jurídico del país. Me parece que sería muy peligroso en realidad. Licenciado Rosal, ¿cree usted que la estrategia del MP sea obligar al presidente a remover a la fiscal general ya con un escenario preparado para sacarlo definitivamente del poder? Yo creo que tal vez me quedaría con la primera parte, digamos, de la pregunta, en términos de que creo que sí, el MP está jugando sus piezas del tablero de forma también de poner trampas y ponerle cera al piso para que en cualquier momento se resbale, especialmente al presidente. Me parece, por ejemplo, frente a la pregunta anterior de qué pasaría si el exministro de Comunicaciones, Félix Alvarado, pudiera ser llevado a la cárcel. Por ejemplo, ese es un tema del partido, eso no es un tema del Ejecutivo. Otra cosa es que el presidente de la República obviamente le molesta, nos preocuparía, porque él es el señor Alvarado me parece una persona muy honorable, es miembro del partido, etcétera, etcétera, pero hoy ya no es miembro del gabinete. Es decir, esto no es un caso que incumbe al partido, porque se le incluiría por el caso corrupción semilla. Perdón, licenciado Rosal, según le entiendo, los allanamientos del fin de semana están vinculados a un caso de lavado de dinero. Exactamente, digamos, porque el MP argumenta que el dinero que el señor Félix Alvarado prestó, los $44,000 que prestó en su momento, que fueron para el pago de una sanción que le impuso al partido en 2022 el Tribunal Supremo Electoral, para eso sirvió ese dinero, digamos. Entonces el señor Alvarado lo prestó y se estableció un acuerdo, un convenio de pago por parte para pagar esa deuda, etcétera. Y eso creo que está plenamente solventado por el partido. Sin embargo, el Ministerio Público enfatiza, y a eso le está llamando lavado de dinero. Y a eso responde, pero es un tema insisto, del partido, del cual hoy el presidente de la República ya no tiene, digamos, orgánicamente relación. Él fue secretario general del partido, pero ya una vez que asumió la presidencia, dejó la secretaría y por lo tanto tiene un vínculo, obviamente, emocional, tiene un vínculo cercanísimo, es el partido oficial, sí, pero este no es un tema que le ponga más, digamos, la separación del ministro, la renuncia del ministro es un asunto de gestión pública que va por un carril diferente. El caso corrupción semilla va por un carril diferente, y yo creo que aquí el presidente también se metió en los dos asuntos, y me parece que eso sí es parte de lo que ahora estamos considerando como. Y bueno, eso ha sido todo, espero que les haya gustado el video, y si fue así, pues ya saben, dejen su poderoso like o dislike, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios, así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo, así que nos vemos en el próximo video.